inauguramos el 3 de diciembre. El 7 ya hubo una denuncia de un vecino, porque no se han puesto a solucionar el problema pequeño que ellos dicen que es que la gente hace ruido en la calle. Una calle que es de paso, una calle que confronta a mucha gente, que hay 2 restaurantes, que hay muchos locales alrededor y me quieren responsabilizar a mí de ese ruido, de que la gente habla. Y es normal, chavales con 17 años que acaban de empezar a salir, no saben cómo, y aquí se les educa y se les trata como personas adultas porque tienen que comportarse como personas adultas. Y todo eso lo hemos cuidado y seguiremos cuidándolo. Que tanto que criminalizan a la juventud que entren un día a las 2 de la mañana y vean cómo se comportan. Yo les propuse poner 3 personas de silencio en la calle, porque el problema no es solamente aquí, el problema lo tiene Milenio, el problema lo tiene Payeses en la Plaza Vila, lo tiene el Cul de Sacallí. Poner entre todos los bares musicales 3 personas de silencio, que vayan toda la noche a todas las plazas, a todos los sitios, todo para callar a la gente. Ya he propuesto, y más cosas todavía que se pueden hacer. He propuesto 1000 veces de reunirme con ellos. No, el ayuntamiento se ha reunido 3 veces con los vecinos y al final una conmigo. Los míos, cuando acabó el confinamiento, era justo cuando tenían edades de empezar a salir y se encontraban con eso, que bueno, que aquí en San Feliu no había nada, que todo lo que había cerraba a las 3 y que mucho del ocio que había aquí no estaba enfocado para ellos. Y eran prácticamente todos bares donde, bueno, vas, consumes, evidentemente pagando, y se les limita mucho a... Bueno, como sabéis todos, en la calle no se puede beber y ellos no tienen una economía como para poder salir, coger taxis, acaban yendo o en transporte público, que se tienen que esperar muchas veces a las 7 de la mañana para venir y de repente, bueno, se abre el 20, aquí en San Feliu más o menos nos conocemos todos los que tenemos chicos adolescentes, entonces aquí nos sentimos que están como en casa, primero de todo porque van andando. Segundo todo porque 20 lo está poniendo muy fácil para ellos. Si entran antes de cierta hora, entran de forma gratuita. Pueden entrar de forma gratuita, pueden estar bailando, pueden estar con los amigos y estar en un entorno controlado. Aquí, menos en el confinamiento, siempre ha habido discoteca. Lo llevaba otra gente y había más conflicto. Y luego te diré una cosa que he vivido por experiencia personal, porque yo he venido aquí a 20. ¿Qué pasa cuando abres hasta las 6 de la mañana? Y digo una versión que igual lo tendría que poder hablar con algún vecino y ponernos un acuerdo. Si tú hablas hasta las 6, la gente sale de forma paulativa, ¿vale? Sí, muchas veces hay gente que se va a las 3 porque más jovencitos y tienen toca de cama. Exacto. Entonces queda todo como más distendido. Yo he visto más follón aquí fuera, cuando de repente todo el mundo que está de marcha a las 4 lo echan, que cuando es más paulativo. O sea, no sé hasta qué... O sea, molestan más a las 4 todo de golpe que ir saliendo paulativamente hasta los que se quedar hasta las 6. ¿Qué les dirías a los chavales? Mira, yo a los chavales les diría que tienen que aprovechar esta oportunidad y ser muy conscientes y muy empáticos con los vecinos, saber que aquí tienen algo que yo creo que es maravilloso, que es que tienen una discoteca en el mismo sitio donde viven, que pueden salir, que tienen la opción de llegar antes y no tener que pagar entrada, con lo cual es apto para todas las economías y que tengan que tener muy en cuenta que los vecinos necesitan el descanso y que tienen que ser muy tolerantes, que tienen que estar afuera al tiempo justo para salir, para irse a casa, intentar bajar la voz y por supuesto, ya sean las 4 o las 6, no hay que pelearse, hay que salir a pasárselo bien. A los vecinos, ¿qué les diría? Pues también un poco de tolerancia, yo lo entiendo, vivimos en una sociedad donde a veces mi libertad llega hasta donde limito la del otro. Todos hemos sido jóvenes, todos hemos querido salir, ya sé que a veces pueden molestar un poco a última hora. Yo creo que un poco de tolerancia a todos. Oye, dejemos abrir hasta las 6, hablemos mucho con los chicos de que no se queden aquí molestando, que si no les van a volver a cerrar y sobre todo tener en cuenta también pues bueno, que detrás de este negocio pues hay mucha gente que gana vida y que da mucha riqueza también al pueblo, porque hay gente que viene de fuera, que viene a cenar, con lo cual intentemos poder convivir todos. Creo que aquí tenemos que poner todo de nuestra parte para conseguir que ese ruido se minimice al máximo posible y que esa juventud de San Feliu y esos padres de San Feliu que tienen ahora esa tranquilidad podamos convivir, porque todos somos de San Feliu, todos tenemos que aprender de esto y crecer.